Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Art Story Time. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las artistas más icónicas de Brasil, Tarsila do Amaral. Con su estilo único, Tarsila fue una de las principales figuras del modernismo brasileño y una gran pionera del arte latinoamericano. En este video exploraremos su vida, sus obras más destacadas y cómo logró capturar la esencia de la identidad brasileña a través de su arte. Así que acompáñame en este recorrido visual por el legado de Tarsila. Comencemos. Tarsila do Amaral fue una de las figuras más influyentes del arte moderno en Brasil y América Latina. Su obra, que se desplegó en diferentes etapas y estilos, fue clave para definir la modernidad en el arte brasileño, y su legado sigue siendo una referencia crucial para generaciones de artistas. Primeros años y formación. Tarsila do Amaral nació el 1 de septiembre de 1886 en Capivari, en el estado de São Paulo, Brasil, en el seno de una familia acomodada. Su padre, José do Amaral, era hacendado de renombre, lo que le permitió a Tarsila disfrutar de una educación privilegiada. Desde pequeña mostró una inclinación hacia el arte, algo que se vio reflejado en sus primeros años de formación. A los 16 años viajó con su familia a Europa, donde se estableció en Barcelona y estudió en el Colegio del Sagrado Corazón. Este viaje marcó el inicio de su formación artística. Se cuenta que Tarsila pasaba horas y horas observando las obras de artistas españoles, especialmente las del Greco y Velázquez, quienes influyeron en su primera búsqueda de la luz y la forma en la pintura. Su curiosidad la llevó a experimentar con diferentes estilos, aunque no se acercó aún al cubismo o al modernismo. En 1916 regresó a Brasil y comenzó a estudiar con el pintor académico Pedro Alexandrino, quien le introdujo en las primeras bases de la pintura académica. Posteriormente, continuó su educación con el pintor alemán Georg L. Pons. Durante esta etapa, Tarsila realizó principalmente bodegones y retratos, trabajos que evidenciaban su destreza técnica, pero también reflejaban una mirada que comenzaba a buscar algo más allá del arte tradicional. París y el cubismo. En 1920, Tarsila se trasladó a París, en ese momento el centro del mundo artístico. Allí estudió en la reconocida Academia Julian, donde tuvo contacto con artistas de la vanguardia europea. Fue durante su estancia en París cuando se sumergió en el cubismo, un movimiento que estaba en auge y que dejó una huella decisiva en su estilo. En la ciudad conoció a varios artistas de renombre, como Fernand Léger, quien ejerció una influencia importante sobre su obra. Sin embargo, Tarsila no solo absorbió las tendencias europeas, sino que comenzó a reflexionar sobre cómo conectar estas nuevas formas con la identidad de Brasil. En 1923, Tarsila escribió una carta a su familia donde expresó su deseo de convertirse en una pintora que representara a su país. Esta afirmación refleja su deseo de encontrar una estética propia que trascendiera las influencias extranjeras y que hablara de Brasil en su propio lenguaje visual. Este periodo fue clave, pues marcó el comienzo de su búsqueda de una identidad artística más cercana a sus raíces. A su regreso a Brasil, Tarsila se unió al movimiento modernista, un grupo de artistas y escritores que buscaban romper con las tradiciones académicas del pasado, junto con figuras como Anita Malfatti, Menotti de Pichia, Mario de Andrade y Oswald de Andrade.
formaron el Grupo de los Cinco, que promovía el arte moderno como una forma de expresión auténticamente brasileña. Luego de un viaje a Río de Janeiro, durante el carnaval y a las ciudades históricas de Minas Gerais, para mostrarle Brasil al poeta Blaise Cendrars, Tarsila dice que descubrió en Minas los colores que le gustaban de niña, los colores del campo. Sus maestros le dijeron que no debía utilizarlos, pero después de este viaje la pintora, que tenía mucha personalidad, empezó a utilizarlos y también mostró en sus lienzos el Brasil rural y urbano. Además de los colores y la temática, Tarsila utilizó una técnica cubista que aprendió anteriormente en París. A partir de este viaje, su obra pasó a ser conocida como Pau Brasil. El Grupo de los Cinco organizó la Semana del Arte Moderno en 1922, un evento fundamental en la historia del arte brasileño. Durante este periodo, Tarsila pintó algunas de sus obras más influyentes, entre ellas A Vaporú, una pintura que no solo marcó un hito en su carrera, sino que fue la inspiración directa para el movimiento antropofágico, ideado por Oswald de Andrade, quien propuso devorar la cultura europea para transformarla y crear una versión genuina de la cultura brasileña. El movimiento antropofágico de Tarsila, inspirado por la idea de la antropofagia cultural de Oswald, fue un punto de inflexión en su obra. A partir de allí, su pintura adoptó una estética primitivista que buscaba rescatar lo más auténtico de Brasil, como las raíces indígenas y afrobrasileñas. En obras como A Vaporú y A Negra, Tarsila abordó temas de identidad y orgullo cultural, desafiando las normas establecidas de su época. A Negra es una de sus pinturas más emblemáticas de esta fase, en la que la figura de la mujer negra se presenta como una figura de poder, lo que subraya la importancia de los afrobrasileños en la construcción de la identidad nacional. La obra refleja un cambio radical en su enfoque, distanciándose del cubismo europeo para centrarse en la representación de la cultura brasileña de una forma profundamente personal. La pintura titulada Vaporú, que en lengua tupi-guaraní significa hombre que come a hombre, una obra que se convirtió en la chispa que encendió el movimiento antropofágico. Ese mismo año, Oswald de Andrade redactó el Manifiesto Antropófago y lanzaron la revista Antropofagia, en palabras del escritor Andrade, quien proclamó: solo la antropofagia nos une, socialmente, económicamente, filosóficamente. Solo me interesa lo que no es mío. Ley del hombre, ley del antropófago. Nunca fuimos catequizados, transformamos para subsistir. Nos disfrazamos, sincretizamos, creamos nuevos mitos, el carnaval, renombramos, neologizamos, absorción del enemigo sacro, para transformarlo en tótem. La pintura representa una figura monstruosa y solitaria, con pies descomunales, sentada en un sendero verde. Su brazo doblado descansaba sobre la rodilla, mientras una mano sujetaba su cabeza diminuta e ingrávida. Frente a ella, un cactus explotaba en una flor absurda. Este lienzo fue realizado el 11 de enero de 1928. Oswald de Andrade y Raúl Bock, creador del célebre poema Cobra Norato, quedaron profundamente impresionados al ver a Vaporú y lo observaron durante largo tiempo. Con su imaginación fértil, creían que de esa obra surgiría un gran movimiento intelectual. De Andrade hablaba de un canibalismo simbólico como forma de resistencia cultural. En lugar de luchar directamente, la respuesta era devorar lo impuesto y transformarlo. Este canibalismo no era literal, sino un acto de apropiación cultural
que devoraba los academicismos, las imposiciones coloniales y la cultura del sometimiento para devolverla como algo nuevo, cargado de una herencia más antigua que la denominación misma. Nunca fuimos catequizados, señaló de Andrade, refiriéndose a cómo, donde se imponían imágenes y rituales católicos, surgían nuevos mitos y prácticas sincréticas que fusionaban lo europeo con lo ancestral. Este gesto caníbal de Andrade y la pintura de Avaporú de Tarsila contenían en sí mismos los elementos del palincesto, la reapropiación y la reinterpretación, temas fundamentales en el arte contemporáneo. El movimiento antropofágico, con su énfasis en la reconfiguración y resignificación cultural, anticipó mucho de los discursos del arte contemporáneo, donde se celebra la capacidad de transformar lo ajeno en algo propio, reinventando constantemente la tradición y el canon. La cultura indígena brasileña se convirtió en una mina de oro para explotar y exportar la cultura de su país, como hacían con su madera, que en aquellos años parecía inagotable. Amaral y Andrade viajaron juntos por todo el país y, claro, se enamoraron. En 1926 se casaron. En esos años, Tarsila tuvo un gran éxito internacional. Mujer brasileña, exótica, tal era la mentalidad de los surrealistas, que eran la vanguardia de París en la época. Este matrimonio no solo marcó un hito en su vida personal, sino también en su carrera artística, ya que ambos compartían una profunda conexión intelectual y cultural. La relación con Oswald influyó de manera significativa en su obra, llevándola a adentrarse aún más en los movimientos vanguardistas, como el modernismo y la antropofagia, que celebraba la fusión de lo brasileño con lo europeo. Aunque su matrimonio fue relativamente corto, durando solo hasta 1930, su vínculo artístico y creativo dejó una marca indeleble en el panorama cultural de Brasil. Compromiso social y última etapa. Sobre la pintura a negra y a vaporú, algunos críticos consideran que es una fusión de ambos trabajos. Destacan las formas hinchadas y las perspectivas alteradas, así como el predominio del verde, que se ve reflejado en las plantas autóctonas del paisaje brasileño en el fondo. Ese mismo año, Tarsila realizó su primera exposición en Brasil, donde presentó 35 obras en el Hotel Palace de Río de Janeiro. En 1933, tras su viaje a la Unión Soviética, Tarsila inició una etapa artística centrada en temas sociales, como trabajadores y segunda clase. Ambas reflejan la migración de personas provenientes de diversas regiones de Brasil, que se trasladaban a las fábricas de las grandes metrópolis como Sao Paulo durante la década de 1930, impulsadas por el auge del capitalismo y la migración. En segunda clase, la artista captura el éxodo rural, mostrando cómo las familias abandonan el campo en busca de trabajo en la ciudad. A través de esta obra, Tarsila transmite no solo el sueño de un futuro mejor, sino también la tristeza por los seres queridos dejados atrás y la incertidumbre que enfrentaban al llegar a la gran ciudad. En 1936, Tarsila también trabajó como columnista de arte en el diario de Sao Paulo. A pesar de la crisis económica y política que atravesaba Brasil, Tarsila continuó trabajando, manteniendo una visión crítica de la realidad de su país. Tarsila fue la primera artista latinoamericana en tener una exposición individual en el MoMA de Nueva York, consolidando su posición en el mundo del arte moderno. Legado y reconocimiento. El legado de Tarsila do Amaral es incalculable. Fue una de las primeras artistas en incorporar la identidad nacional de Brasil en el arte moderno.
rompiendo las convenciones y ofreciendo una visión única de su país. Su influencia perdura no solo en Brasil contemporáneo, sino también en el panorama artístico latinoamericano. Su obra sigue siendo una fuente de inspiración para los artistas actuales que buscan explorar la identidad cultural a través del arte. Tarsila falleció en 1973, pero su nombre sigue siendo sinónimo de vanguardia y de la capacidad del arte para reflejar y transformar la realidad. Su obra, rica en simbolismos y colores vibrantes, sigue hablando de Brasil, de su gente y de su historia, manteniendo su relevancia más de un siglo después de su nacimiento. El arte de Tarsila do Amaral nos invita a reflexionar sobre la importancia de la identidad cultural en el arte, el poder de la innovación y la manera en que un artista puede dar forma a su país y a su tiempo. Y así llegamos al final de este Art Story Time. Espero que hayan disfrutado descubriendo más sobre la vida y el legado de Tarsila do Amaral, una artista que dejó una huella imborrable en el arte moderno y en la cultura brasileña. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like a mi canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Déjame tus comentarios y opiniones sobre Tarsila o alguna otra artista que les gustaría que exploráramos en el futuro. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video.